Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Hiciste la tarea de la señora Goodman? Hola Charlie, no hice esa tarea. Ayer no tuve tiempo. ¿Qué estabas haciendo? No me digas que tu papá llegó ayer de París. Exactamente. Llegó anoche y trajo muchos regalos. Ya sabes cómo es. Obviamente. Fuimos a Francia el año pasado. Trajimos mucha ropa cara. Bueno, papá no trajo mucha ropa, pero trajo anillos, zapatos y dispositivos muy caros. Genial. Entonces estabas abriendo regalos y por eso no hiciste la tarea. Así es. Viaja hoy de nuevo. Irá a Dubái esta vez, creo. Eso me dijo. Sabes que tiene que supervisar los bancos que poseen todo el mundo. Por eso nunca está en casa. Supongo que sí. Mis padres también viajan mucho. Acaban de llegar de China. Fueron a ver algunas de las fábricas que tienen en ese país. Trajo muchos regalos. Eso es genial. Oye, ¿puedes prestarme $400? Me quedé sin efectivo. ¿Y eso por qué? Siempre traes efectivo. No me digas que no tienes dinero. Por supuesto que tengo dinero. Es solo que dejé mi tarjeta de crédito en casa y no tengo efectivo. Solo necesito $400 para salir con mi novia hoy. Mañana te devuelvo el dinero. Oh, ya veo. No te preocupes. Te prestaré 500 por si necesitas más. Y no hay necesidad de que me devuelvas ese dinero. Tengo $1000 y no sé qué hacer con eso. Genial. Oye, ¿viste al nuevo estudiante? Llevaba sandalias ayer. Oh, ni siquiera me lo recuerdes. Escuché que viene de una familia pobre. ¿Cómo llegó aquí? No lo sé. Supongo que debe haber ganado la lotería o algo así. Porque nuestros padres pagan miles de dólares cada mes para que podamos estudiar aquí. La calidad de esta institución está bajando. ¿Viste su pelo y su ropa? Ni siquiera sé qué tipo de ropa lleva puesta o qué marca. Y lo peor es que... Oye, shh, cállate. Ahí está. Viene hacia nosotros. Tranquilo. Hola chicos. ¿Qué están haciendo? Creo que estamos en la misma clase, ¿no? Hola, sí, creo que sí. Eres el pobre, digo, el nuevo estudiante, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lalo. Llegué el mes pasado, así que este es mi primer mes en este instituto. Ya veo. Bueno, encantado de conocerte, Lalo. Es la primera vez que escucho ese tipo de nombre. Bueno, mi abuelo se llamaba Lalo, por eso mi papá decidió que tenía que llamarme así. No te preocupes, me gusta tu nombre. También me gusta tu gorra. Se ve genial. Oh, gracias. Mi madre me regaló esta gorra en mi último cumpleaños. Me encanta. Por supuesto.
De lo contrario, no la usarías. ¿Qué marca es? ¿Ah? No creo que tenga una marca. Compró esto en la calle. Lo hizo una mujer de mi país. Sí, eso es obvio. Por cierto, mi nombre es Pedro y él es Charlie. Somos mejores amigos. Hemos estudiado aquí durante muchos años y déjame decirte que es la primera vez que... Es la primera vez que conocemos a alguien como tú. Es decir, no se trata de ti, es solo que... No sé cómo decir esto. Te ves un poco diferente de todas las personas en este instituto. Oh, gracias, supongo. Sí, pude notarlo. La gente aquí viste y habla diferente. Es bueno que ya lo hayas notado. ¿Y dónde vives ahora? ¿Cerca de aquí? No, no vivo cerca de aquí. Mi padre quería alquilar una casa en este pueblo, pero decidimos no hacerlo. Por supuesto que no lo hiciste. Las casas aquí son muy caras para gente como tú. Es imposible. Para ser honesto, no nos gustó mucho este lugar. Preferimos vivir... Oh, no necesitas explicar. Lo sabemos perfectamente. De lo que hablas. No te preocupes. ¿Y por qué decidiste estudiar aquí? Quiero decir, estás lejos de tu país, ¿no? Bueno, investigué mucho antes de venir aquí. La gente dice que este es el mejor instituto del país. Así que por eso decidí estudiar aquí. Y mi familia apoyó mi decisión. Y se mudó aquí, conmigo. Ya veo. Mi pregunta es, ¿cómo puedes pagar un instituto tan caro? ¿Qué quieres decir? Sé que es caro, pero es el mejor lugar para estudiar. Así que vine aquí. No creo que lo entiendas. Pero no hay problema. Vivo cerca de aquí en una casa de lujo y Charlie es mi vecino. Así que ambos vivimos en el mismo vecindario. Uno muy elegante. Vale, bien por ustedes, chicos. Vivo en la ciudad de George. Tenemos una granja allí y es increíble. Ah, sí, lo suponía. ¿Una granja? ¡Wow! ¿Cómo puede alguien vivir en una granja? Sí, eso es imposible. La gente que vive allí es, no sé, no tiene educación. Bueno, no todos. O sea, mi padre no estudió en una universidad, pero yo sí. Y la gente de estos pueblos no suele ir a la universidad porque no tiene la oportunidad. Es decir, tienen problemas de dinero y transporte, etcétera. Es realmente difícil. Pero felizmente puedo estudiar aquí. Aunque no es fácil, lo estoy logrando. Y eso es genial. Para, o nos vas a hacer llorar. Charlie y yo vamos a almorzar ahora. Me gustaría invitarte a venir con nosotros, pero supongo que no tienes suficiente dinero para pagar ese tipo de comida. Comeremos en Lux Restaurant. Y es carísimo, lo siento. Pero podemos traerte las sobras, ¿verdad, Charlie? Quizás sí puedas probar ese tipo de comida. No, no creo que sea una buena idea. Pedro, si come eso, podría envenenarse. Tienes razón.
Tu estómago no está acostumbrado a este tipo de comida. Sí, no quiero que me demanden por envenenamiento. Es una mala idea. Espera, ¿ustedes dos se están riendo de mí porque vivo en una granja y no soy como ustedes? Bueno, déjenme decirles algo. No deben juzgar a las personas por cómo se ven o visten, o simplemente porque vienen de un pequeño pueblo o una granja. Eso no es bueno. Y lo crean o no, no me hacen daño, es solo que siento pena por ustedes. ¡Qué lástima! Oye, hijo, ¿nos vamos? El conductor nos espera afuera. ¿Él es tu papá? Él es el dueño de la mitad de la ciudad, el empresario más importante de la ciudad. Es incluso más rico que mi padre y el padre de Pedro juntos. Sabes que no fue nuestra intención. Sí, solo estábamos bromeando. ¿Por qué no vamos a almorzar juntos? A ese restaurante que te dije. No, gracias. Vamos a comer en mi casa. Y nunca podrías pagar por eso.